Muy buenas tardes a todos, queridos familia y amigos que pues están en este momento sintonizándonos. Bienvenidos a Iglesia en Casa. Nos da mucho gusto poder pues saludarles en este día. Esperamos que el día de hoy usted y su familia sean muy bendecidos por medio del mensaje de la palabra de Dios. Y quiero por favor animarle a que comparta esta transmisión con sus amigos, con sus familiares. Póngalo ahí en su muro de Facebook, copie o reenvíe. Dele compartir al link o lo que sea, pero que pues este mensaje pueda llegar a más y más de sus familiares, de sus amigos. Yo sé que pues va a ser de mucha ayuda, de mucha bendición, así que por favor hágalo. Vamos a orar. Quiero invitarle a que allí en casita pues se una en oración con su familia. Allí mamá, papá, hijos, los que hayan en casa, vamos a orar y dar inicio a este servicio. Y pues para tomar también un tiempo de adoración al Señor. Así que únase por favor conmigo y vamos a orar. Padre, gracias por este hermosísimo día, esta tarde que nos regalas para adorarte, para reunirnos, Señor, y poder compartir este tiempo juntos. Gracias por tu palabra, que el día de hoy vamos a recibir la enseñanza de tu palabra que traiga revelación, entendimiento, claridad a nuestra vida. Gracias por tus planes y propósitos, mi Dios, para cada uno de nosotros. Señor, yo bendigo la vida de cada persona que esté allí en su casa, en el lugar donde se encuentren. Padre, que tu bendición en este día, Señor, esté sobre sus vidas. Gracias por darles paz, por darles, Señor, provisión, por bendecirles en cada área, Señor. Y que el día de hoy, Padre, seamos tremendamente edificados por medio de esta transmisión. Señor, muchas gracias por cada vida, cada persona que el día de hoy está en esta transmisión, que sean poderosamente edificados, Señor. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero animarte una vez más. Comparte esta transmisión, por favor, allí con tus familiares y amigos. Invita a la gente que está ahí en tu casa. Dile que ya empezamos y pues vamos a tomar un tiempo de adoración al Señor. Qué privilegio tan grande poder hacerlo. Bienvenidos. Buenas tardes, querida familia Luz a las Naciones. Quería hacer una gran bienvenida esta tarde a todos que están visitando aquí por Facebook y YouTube Live a este tiempo de adoración que vamos a tener aquí en este bosque hermoso en esta tarde. Te invito a donde tú estés a invitar la presencia de Dios a estar ahí con usted y levanta las manos en adoración en esta tarde hacia nuestro Señor, dándole gracias por la bendición que te ha dado en tu vida. Yo sé que en este tiempo puede ser muy difícil encontrar las cosas en nuestro corazón que agradecer a Dios, pero es muy importante porque desde el fuente del agradecimiento viene el fuente del gozo del Señor en nuestra vida. Así que se junten conmigo en esta tarde, dale gracias a Dios. Elijo hoy agradecerte, Dios, te adoraré con mi corazón, despierto en tu presencia, despierto en ti, mi Dios, despierto en tu presencia, despierto en ti, mi Dios, porque bueno eres Dios. Gracias por tu misericordia, gracias, Espíritu y verdad, gracias, yo te digo gracias. Y como el sol es tu fidelidad, su amor como el mar, despierto en tu presencia, despierto en ti, mi Dios.
despierto en ti, mi Dios. Porque bueno eres, Dios. Gracias por tu misericordia. Gracias en espíritu y en verdad. Gracias, yo te digo gracias, oh mi Señor. Porque bueno eres, Dios. Gracias por tu misericordia. Gracias en espíritu y en verdad. Gracias, yo te digo gracias, oh mi Señor. Porque tú y solo tú despiertas mi interior. Mi gozo es darte gracias. Cantamos gracias, tú y solo tú despiertas mi interior. Mi gozo es darte gracias. Oh, gracias, tú y solo tú despiertas mi interior. Mi gozo es darte gracias. Oh, gracias, cantamos bueno. Bueno eres, Dios. Gracias por tu misericordia. Gracias y espíritu y en verdad. Gracias, yo te digo gracias, oh mi Señor. Yo te digo gracias. Cantamos de nuevo, tú y solo tú, tú y solo tú despiertas mi interior. Mi gozo es darte gracias. Gracias, tú y solo tú despiertas mi interior. Mi gozo es darte gracias. Gracias, porque bueno eres Dios. Gracias por tu misericordia. Gracias en espíritu y en verdad. Gracias, yo te digo gracias. Oh, gracias, Señor, te digo gracias. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es agradar, lo único que quiero es agradar. A tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Yo siempre cantaré tu amor.
santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es agradar, lo único que quiero es agradar. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es adorar, lo único que quiero es adorar. Por siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es agradar, lo único que quiero es agradar. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es adorar, lo único que quiero es adorar. Yo siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca cesará. Tengo libertad, yeah. Lo único que quiero es agradar, lo único que quiero es agradar. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es adorar, lo único que quiero es adorar. Pues siempre cantaré de tu amor. Pues siempre cantaré de tu amor. Amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca cesará. Tengo libertad en tu nombre, Cristo. Hay libertad solo en tu nombre, por tu sangre tengo libertad. Yeah. Libre soy, Señor. Lo único que quiero es agradar, lo único que quiero es agradarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Por siempre cantaré tu amor. Señor, en esta tarde, ayúdanos a entender qué tan profundo es tu amor, Señor. Y que no importa la situación en que estamos, no importa el tiempo en que estamos, el caos, nosotros podemos agradecer tu amor, Señor. Y el regalo que tú nos regalaste en la cruz, Señor. Por tu cuerpo, Señor, por tu sangre y por tu cuerpo, Señor. Lo que tú entregaste por nosotros fue el regalo más grande del mundo, Señor. Y te lo agradecemos, Señor. Te agradecemos por nuestras familias, Señor. Te agradecemos por nuestras casas, por nuestros trabajos, Señor. En medio de este tiempo, Señor. Porque tú eres digno. Tú eres digno de nuestro agradecimiento. Tú eres digno de nuestra adoración, Señor. Que tu presencia sea con nosotros esta semana. Ayúdanos, Señor,
entender el mensaje que vas a dar hoy a través del Pastor Juan. Y que sea como una semilla en nuestro corazón, Señor, plantado muy profundo, Señor, y que habrá fruta del mensaje de hoy. En el nombre de Cristo oramos. Amén y amén. Bienvenido a casa. En la casa de Dios estaré por largos días. Un día dentro de la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Déjame decirte por qué estás aquí. ¿Por qué estás aquí? Estás aquí para ser sal. Estás aquí para hacer sal y traer los maravillosos sabores de Dios a la tierra. Estás aquí para hacer luz. Estás aquí para hacer luz y mostrar los colores de Dios en el mundo. Dios no es un secreto. No es un secreto. Dios no es un secreto para ser guardado. Vamos a publicarlo. Vamos a publicarlo como una casa en la cima de una colina. La montaña de la casa de Dios será la más alta de todas. La iglesia siempre será mi casa. Mi casa Mi casa Mi casa, mi casa. es donde siempre quiero estar y estoy aquí para bien. Wow, qué lindo tiempo de adoración, qué hermosa experiencia el poder como seres humanos adorar a un Dios tan grande, al creador del universo, y poder tomar este tiempo como familia y venir ante la presencia de Dios y exaltar su nombre, agradecerle por tantas bondades, maravillas que ha hecho, y eso lo hacemos a través de esa expresión de adoración que tú y yo elevamos a Él en cada oportunidad que lo hacemos. Pues una vez más, bienvenidos. Recuerda por favor compartir esta transmisión con alguien. Vamos a tomar un estudio de la palabra bien interesante, así que quiero animarte por favor a que lo hagas y que pues otros se puedan conectar a esta transmisión o lo puedan ver pues más adelante allí en Facebook cuando quede grabado y también en el YouTube. Así que pues gracias por estar allí en sintonía. Vamos a ir a la palabra de Dios. Estamos tocando una serie desde la semana pasada que la hemos titulado Señales antes del fin, en la cual hemos estado pues estudiando lo que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que vendrían como señales antes de su venida y del fin de este mundo. Y pues cuando están sucediendo en nuestro planeta, en nuestro mundo, cosas como las que estamos viviendo el día de hoy, muchas personas se preguntan, bueno, ¿será que el mundo se va a acabar? ¿Será que ya estaba pronto el fin? ¿Qué es lo que está sucediendo? Todo esto ha creado un caos en muchas naciones, lo que estamos viendo ahorita con la pandemia, se está hablando de una vacuna a nivel mundial, bueno, y tantas cosas que nos preocupan y nos empiezan a causar cierta ansiedad a muchos de qué sucederá, ¿será que le queda poco tiempo a este mundo? ¿Qué va a pasar? Todas estas preguntas pues vienen cuando vienen circunstancias a la vida como las que estamos viviendo. Bueno, lo cierto es que este mundo sí va a tener un fin. Lo que conocemos como nuestro planeta y la vida que conocemos, la vida humana, un día va a tener un fin. No estoy hablando nomás de la muerte natural como la conocemos, sino que realmente toda la raza humana va a tener un fin y este mundo como lo conocemos va a tener un fin. Así nos lo dice la Biblia. Jesús habló de eso y también pues dejó señales. Ahora tú y yo como creyentes, pues la palabra de Dios dice que vamos a ir con Él por toda la eternidad. Vamos a estar con el Señor y esto es importante, fundamental que lo entendamos. No debemos tener temor, no debemos estar ansiosos acerca de los acontecimientos y cosas que vienen, pero sí es importante que tú y yo estemos preparados, es importante que reconozcamos los tiempos que estamos viviendo, es muy importante eso y también que podamos animar a otras personas para que conozcan a Jesús, para que le entreguen su vida a Él
y pues no tengan que pasar por los tiempos de prueba, tribulación y dificultad pues que esta humanidad va a pasar. Desde la semana pasada estuvimos hablando acerca de la primera señal que habló Jesús sobre el fin del mundo y también pues de su venida. Y él habló acerca de que iban a venir falsos profetas. Fue lo primero que le dijo a sus apóstoles. En ese tiempo de preparación para el fin van a venir muchos falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros. Van a venir engañadores, personas que van a tratar de engañar y de cautivar a muchas personas, ¿no? Ellos van a ser falsos enviados de Dios para engañar y para traer confusión. Ahora, el día de hoy vamos a estar hablando de la segunda señal que Jesús habló acerca de su venida o del fin de este mundo. ¿Qué señal iba a preceder su venida? Y es la segunda señal que hoy vamos a mirar y tiene que ver con los rumores de guerra, la guerra y rumores de guerra. Hoy vamos a hablar acerca de esto que habló Jesús. Es un hecho indudable y una verdad bíblica también de que Jesús va a regresar a esta tierra. Jesús lo habló, Él lo dijo, Él lo declaró mientras estuvo caminando en esta tierra y enseñando a sus discípulos. Él habló acerca de su retorno. Y pues no solamente prometió que iba a regresar, sino que también habló acerca de señales de su venida, que esas señales nos iban a anunciar que pronto Él estaría por regresar. Así que quiero que me acompañe por favor al libro de Juan, capítulo 14, verso 2 al 3. Y allí encontramos un pasaje donde Jesús les está hablando a sus discípulos acerca de eso. Dice, en el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Escucha esto, dice, voy a prepararles un lugar. Verso 3, y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Así que Jesús dijo claramente, yo me voy. Él vino la primera vez, recuerda, nació en el portal de Belén, en el pesebre. Él nació allí en ese humilde lugar y esa fue su primera venida a este mundo. Y Él murió en la cruz, resucitó y le dijo a sus discípulos que Él regresaría, que así como lo vieron irse, así lo verían nuevamente regresar. Y dice allí el Señor, para llevármelos, para que ustedes estén conmigo. Entonces recordamos que los discípulos están hablando con Jesús, le están preguntando cuándo será su retorno y las señales de su venida y del fin del mundo. Él le habló. La primera cosa de los falsos profetas, pero luego les habló que habrían guerras y que habrían rumores de guerras. Así que vamos por favor al libro de Mateo, donde estamos centralizando nuestra enseñanza, capítulo 4, versículo 6 en adelante. Vamos a leer hasta el 8. Dice allí la palabra de Dios, ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que esto suceda. Oído, es necesario que esto suceda. Jesús dijo, es necesario que las guerras vengan, que los rumores de las guerras ocurran. Es necesario. Dice, pero no será todavía el fin. Verso 7. Se levantará nación contra nación, o sea, habrá guerras. Dice, y se levantará reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Versículo 8. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Entonces Jesús nos dice aquí claramente que en los postreros días, en los últimos días va a haber guerras y va a haber rumores de guerras, ¿no? Entonces hay una realidad muy grande y es que en este mundo pues siempre ha estado en guerra, a todos los niveles. Ha habido una guerra constante por toda la historia de la humanidad, especialmente algunas naciones. Yo te nombro naciones como Libia, Siria, Sudán, Kosovo, Irak, Egipto, Serbia, Yemen, Irán, Afganistán, Somalia, Rusia, Ucrania, Vietnam, Corea, Alemania, Gran Bretaña, Francia y bueno, otras tantas más. Vas a encontrar que estas naciones tienen algo en común y es la palabra guerra. Estas naciones han estado en constante conflicto, ¿no? Aún nuestros países latinoamericanos han experimentado guerras. Por ejemplo, Colombia ha experimentado una guerra muy larga por alrededor de medio siglo con la guerrilla y otras bandas terroristas, ¿no?
al margen de la ley. Y una de las guerrillas más antiguas, la guerrilla básicamente más antigua del mundo, es una de las guerrillas de Colombia, las FARC. Más de medio siglo ha estado en funcionamiento y pues ha traído cuestiones bastante críticas y destrucción y bueno, terrorismo y una cosa pues impresionante, ¿no? Para la nación colombiana. Y durante muchos años también pues ha estado lo que es la lucha también con el narcotráfico y todo esto. Y pues esto es básicamente una guerra, porque recuerdo en el tiempo, como alrededor de los 90, los 80s y 90s, esta guerra de carteles, el cartel de Cali, el cartel de Medellín, había una guerra entre estos dos bandos y bueno, los que pagaban los platos rotos eran pues los ciudadanos, ¿no? La infraestructura de la ciudad, estas bombas destruían, causaban terror, muerte, destrucción, bueno, era una cosa tremenda, ¿no? Entonces, ¿qué es la guerra? Vamos a definir esto porque hoy estamos hablando de la guerra, entonces necesitamos definir qué es la guerra. Y encontré, bueno, todos sabemos que es la guerra, no es un conflicto armado y etcétera, etcétera, pero encontré por allí una frase que me llamó muchísimo la atención y quiero compartírsela. Ahí está en la pantalla, dice, la guerra, dice, es un lugar donde jóvenes que no se conocen y no se odian, un lugar donde jóvenes que no se conocen y no se odian, se matan entre sí por la decisión de viejos que se conocen y se odian, pero no se matan. Entonces imagínate, eso es la guerra. La guerra es originada por los sentimientos, por las pasiones de personas extrañas que involucran a otros y los mandan a que se den balazos y espadazos o como sea, y estas personas ni siquiera se odian, ni siquiera se conocen, pero están peleando y guerreando en nombre de algo, en nombre de una situación que otra persona tiene el conflicto, ¿no? Entonces vamos a mirar lo que son los resultados de la guerra, porque la guerra trae pues unos resultados bastante terribles, ¿no? Ahí estamos viendo en un video, ¿no? En las fotografías allí, la guerra causa hambre, la tierra pues se destroza, en lugares donde hay este tipo de guerras y conflictos, las ciudades son quemadas, edificios destruidos, encontramos personas pues refugiadas en otros países cercanos o ciudades cercanas, cantidades de viudas, huérfanos, bueno, cementerios por todo lado por la cantidad de muertos, hay prisioneros de guerra, se violan los derechos humanos, los países se atrasan, no hay comida, no hay educación, se acaba la diversión, todo el capital de la nación se invierte en la guerra y bueno, luego vienen pues todos los efectos, ¿no? Es un atraso terrible, ¿no? Y las personas que han estado involucradas en estos conflictos, como los soldados y la gente en general, pues quedan con esto que llamamos el estrés postraumático, ¿no? Y tienen que lidiar con eso por años, ¿no? La guerra deja muchos estragos, pero dice allí el Señor Jesucristo en este verso que en este tiempo, en los tiempos finales, íbamos a escuchar de guerras y de rumores de guerras. Pues la guerra sabemos que es un conflicto, ¿no? Como lo hemos dicho, pero los rumores de guerra son realmente conflictos que se están gestando, que se están como cocinando, podríamos decirlo, ¿no? En la mente y en el corazón de muchas personas, específicamente en los gobiernos, ¿no? Políticos. A veces la guerra tiene que ver con política y tiene que ver con economía y todo esto, ¿no? Pero los rumores son eso, cosas que ya se están como gestando y que pronto van a surgir o a salir a la luz, ¿no? Pero Jesús dice ahí en su palabra, acabamos de leer, que no debemos alarmarnos o que no debemos turbarnos porque esto tiene que suceder, pero que todavía no es el fin, que todavía falta un poco más, que es necesario que esto acontezca. Ahora, la pregunta es ¿dónde se originan las guerras? Porque guerras hemos escuchado por toda nuestra vida, esta humanidad en la que estamos, esta tierra, pues ha pasado por muchísimas guerras, pero en realidad ¿dónde nace? ¿Dónde se originan las guerras? Es bien importante que entendamos esto, porque hay algo mucho más profundo de lo que oímos en las noticias, de lo que vemos en el internet. Los grandes conflictos bélicos realmente se originan o comienzan en el corazón del ser humano, en el interior de cada persona, ¿no? Es allí donde radica el mal,
en el ser humano. Jesús lo dijo de la siguiente manera, dice, del corazón brotan los malos pensamientos, los hurtos, los homicidios, ¿no? El adulterio, la fornicación, todas las cosas malas brotan del corazón del ser humano. Ahora Santiago, el apóstol Santiago lo dijo de esta manera. Quiero mostrarte allí en la palabra, en el capítulo 4 de Santiago, verso 1 al 2, dice, ¿de dónde surgen las guerras? Mira la pregunta que está haciendo Santiago el apóstol. Dice, ¿de dónde surgen? ¿Cómo se originan, no, las guerras? Dice, y los conflictos entre ustedes. Dice, ¿no es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Mire lo que está diciendo allí. Dice, no es precisamente, no se originan en las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. Verso 2, desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Luego dice, riñen y se hacen la guerra. Entonces, señoras y señores, el origen de la guerra está en el corazón del ser humano. Está en el interior de cada uno de nosotros, en nuestras pasiones, en nuestras codicias, en nuestro odio, en la envidia. Dígame si usted alguna vez no ha sentido envidia, si alguna vez no ha sentido rabia, enojo hacia algo, deseo de pronto de controlar o deseo de poder o aún deseo de venganza. Entonces allí adentro es que se origina esto que llamamos las guerras. Los grandes conflictos bélicos a nivel nacional o mundial se han originado en el corazón de un hombre. Han empezado adentro de un ser humano, estas pasiones, estas envidias, estos odios, ¿no? La diferencia con nosotros los que estamos a nivel de ciudadanos, ¿no? Que no matamos por el odio, por la avaricia o por cualquiera de estas cosas, pero con nuestra boca probablemente sí lastimamos, herimos con nuestras actitudes, causamos también conflictos, guerras, y es por esos problemas pues no resueltos en nuestro corazón. Entonces podríamos decir básicamente que el odio realmente crea los conflictos y las guerras, este problema entre las naciones, entre el ser humano. Y esto lo que está haciendo es revelando un profundo odio también y rebeldía hacia Dios. Cuando una persona está completamente enajenada y está en esta situación en su vida que quiere causar una guerra, una venganza, causar un daño, pues esta persona también está con esa actitud demostrando que tiene una rebeldía y un odio también hacia Dios. Hay un salmo que me llama mucho la atención, el Salmo 2, verso 1 al 3. Mira lo que dice, ¿por qué se sublevan las naciones? Oído, dice, ¿por qué se sublevan las naciones? Y en vano conspiran los pueblos. Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan. Mira esto, contra el Señor y contra su ungido. Y dicen, hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. Ahí está diciendo que los reyes de la tierra, es decir, los gobernantes, los que tienen autoridad, dice, se rebelan y se confabulan, y lo dice claramente, es contra el Señor. El que atenta contra la creación de Dios está atentando realmente contra los principios de Dios. Y dice, contra su ungido. ¿El ungido del Señor quién es? Pues es su Hijo, el Señor Jesucristo. ¿Quién es? Es los profetas de Dios. ¿Quién es el ungido del Señor? Es la iglesia, su pueblo, es el ungido del Señor. Entonces vemos este odio que hoy en día se levanta en contra de todo lo que se llama Dios. Ese deseo de erradicar de esta tierra cualquier cosa que tenga que ver con Dios. Hay un odio en el ser humano, hay un odio en los gobernantes de las naciones y eso causa estos conflictos que hoy en día tú y yo vemos. Entonces podríamos decir básicamente que el origen de la guerra pues es la rebeldía, es el pecado del ser humano en contra de Dios. Y vemos que la primera guerra que ocasionó ese pecado fue la guerra entre Caín y Abel. Vemos la historia bíblica empezando nomás, ¿verdad? La historia de la humanidad y ya hubo la primera guerra, ya hubo el primer conflicto. Se levantó Caín contra su hermano Abel por pura envidia. Él lo mató por envidia, eso dice la palabra de Dios, porque Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero rechazó la ofrenda de Caín por el corazón con que él la ofreció. Entonces dice que se levantó contra su hermano y lo mató. Eso fue por envidia, ahí claramente lo está diciendo la palabra de Dios. Allí empezó este gran problema en el ser humano a raíz del pecado de Adán y Eva. Entonces podríamos decir que mientras haya pecado,
mientras haya esta situación en la humanidad, pues va a haber guerra. En otras palabras, la guerra la vamos a tener siempre. Mientras exista el ser humano, siempre va a haber guerra en este mundo. Va a ser muy complicado que haya una paz verdadera en esta tierra. Entonces, una pregunta importante es ¿por qué Dios permite las guerras? ¿Cuál es la razón para que Dios permita las guerras? Bueno, para que los planes de Él se puedan llevar a cabo, para que el plan de redención, pero también el plan de juicio final sobre esta humanidad se pueda llevar a cabo. El Apocalipsis nos habla de eso. Nos habla que en el tiempo de la gran tribulación, este tiempo de gran angustia que va a venir sobre esta tierra, pues va a ser desatado el segundo sello. Nos habla, vamos a mirar ahí Apocalipsis 6, verso 3 al 4. Dice, cuando el Cordero rompió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que gritaba, ven. En eso salió otro caballo de color rojo encendido. Al jinete se le entregó una gran espada y se le permitió quitar la paz de la tierra y hacer que sus habitantes se mataran unos a otros. Entonces mira el conflicto que se forma después de que hay un periodo de paz, que es en cierta manera pues va a ser esos primeros 3 años y medio donde va a reinar pues el anticristo, que va a traer un tiempo de paz, de armonía, de felicidad. Todas las cosas van a estar muy bien en este mundo, todo el mundo va a estar feliz. Bueno, los que estén en ese entonces, la iglesia creemos que no va a estar aquí, que la iglesia va a ser arrebatada, va a ser quitada en medio de este mundo para dar paso entonces al periodo de 7 años de la gran tribulación. Entonces dice que va a haber una paz aquí y que cuando este sello sea quitado y este caballo salga con este jinete, dice un caballo rojo encendido y este jinete con una espada, él va a quitar la paz de la tierra y va a hacer que los habitantes se maten unos a otros. O sea, vendrá un conflicto y una guerra impresionante durante ese tiempo. Entonces, el propósito de las guerras, el propósito de los conflictos es básicamente que la segunda venida de Cristo se dé en esta tierra. Recuerda que Jesús está respondiendo la pregunta de sus discípulos, ¿cuándo será el fin del mundo y la señal de tu venida? Entonces todo esto es preparación básicamente para 3 cosas. La primera es para que surja o aparezca el anticristo, ese personaje del cual quizá muchas personas hablan. Esa va a ser una de las razones. La segunda razón es la segunda venida de Jesucristo y la tercera razón es el fin total de este mundo como tú y yo lo conocemos el día de hoy. Entonces, Jesús dijo que las guerras no iban a ser el fin de todas las cosas, que iban a ser como una preparación, que las guerras iban a ser una señal. Entonces, ¿qué papel juegan las guerras en todo esto que tiene que ver con el fin del mundo? Porque si Jesús nos habla y nos dice que las guerras son una señal del fin del mundo, entonces vamos a mirar qué papel juega la guerra en todo esto. Entonces, lo primero es que las guerras estorban el surgimiento del anticristo. Mientras hayan guerras, es muy difícil que haya, obviamente, que haya paz, que haya un acuerdo, que haya una cordialidad entre las naciones en conflicto. Entonces las guerras van a estorbar. Mientras haya guerra, como que se va a detener el desarrollo de la aparición de este personaje, del anticristo, ¿no? Las guerras causan división, causan distanciamiento y estas pues lógicamente van a provocar entonces que haya un deseo de paz, que haya un tratado de paz, una búsqueda de la unidad a nivel mundial, ¿no? Una paz para toda la humanidad. Y cuando se hable de eso, ahí sí vamos a saber que las cosas se están poniendo cada vez más calientes y más cerca de la venida del Señor. Oído, cuando se hable de paz y seguridad mundial, cuando se estén hablando de tratados y firmas de tratados de paz, porque la humanidad necesita la paz y la tranquilidad, en ese momento la Biblia dice que va a venir entonces destrucción repentina y todo esto que habla la Biblia proféticamente se va a comenzar a desarrollar en nuestro mundo. Vamos a mirar Primera de Tesalonicenses 5:3 porque nos habla específicamente de esto. Dice, cuando estén diciendo, oído, dice el apóstol Pablo aquí, le está hablando a la iglesia en Tesalónica acerca del fin de los tiempos. Dice, cuando estén diciendo, cuando se anuncie
paz y seguridad. Recuerde esas dos palabras, por favor. Paz y seguridad. Vendrá de improviso sobre ellos la destrucción. Como le llegan a la mujer encinta los dolores de parto, dice, de ninguna manera podrán escapar. Paz y seguridad. Encontré una fotografía. Esta fotografía fue tomada el día 13 de febrero, si no estoy mal, 13 de febrero del año pasado, 2019. Fue tomada esta fotografía y mire lo que dice atrás el anuncio. Dice, en inglés dice, Ministerial to promote a future of peace and security in the Middle East. ¿Qué quiere decir eso? Dice ministerial a promover, para promover, dice ministerial para promover un futuro de paz y seguridad en el Medio Oriente. ¿Cómo le parece? Ahí están las palabras que están en la Biblia. Ahí están todos los representantes de naciones del Medio Oriente. Ahí en todo el centro vemos al representante de Israel, Benjamín Netanyahu, el primer ministro. Ahí está. Y a mano derecha vemos, ¿verdad?, algunos árabes, lógicamente, de las naciones del Medio Oriente. Y están entonces hablando de paz y seguridad. Entonces yo estoy más que seguro que ya esto está cocinándose y ya está por desarrollarse todo este plan que tiene que ver con la venida de Jesucristo a este mundo, con el fin del mundo, con la aparición del anticristo. Todo esto está muy cerca. No sabemos ni el día ni la hora, eso nadie lo sabe. En eso tenemos que ser claros y honestos. Nadie lo sabe. No podemos decir será en tantos años, en tantos meses. No, nadie lo sabe. Lo que sí sabemos es que Jesús dejó unas señales para conocer que este tiempo vendría, ¿no? Ahora, la segunda cosa que las guerras hacen es que las guerras preparan entonces, todo lo contrario, preparan el surgimiento del anticristo. Las guerras aceleran entonces, por un lado, retienen, pero por el otro lado entonces también preparan el camino para el anticristo. ¿Por qué? Porque el mundo está anhelante de paz. El mundo quiere tranquilidad, quiere paz, y la propuesta del anticristo va a ser una propuesta maravillosa. Paz total, va a promover una sola religión para que ya no hayan entonces conflictos de religión, odios religiosos. Va a haber una sola religión. Ya el Papa también está hablando de eso, está motivando a los líderes religiosos de diferentes creencias que se unan en nombre del amor, ¿verdad? Que se unan en nombre del amor para que puedan entonces unificarse y no hayan conflictos, porque pues Dios es solamente uno y no importa en lo que creas, dice allí, no importa lo que creas, creemos en el nombre del amor y eso es lo que nos une. No, completamente falso. Solamente hay un Dios, hay un Salvador, hay un solo Señor y a ese es al que tenemos que adorar y servir. Entonces aquí el anticristo eso es lo que va a hacer, va a unificar política, religiosa y económicamente a la humanidad. Va a haber una sola moneda, un control de la raza humana. Ya se está hablando de los chips, en muchos lugares ya se están implantando estos chips en la mano para identificar a la gente, para tener allí su información bancaria, etcétera, etcétera. Todo esto es preparación para que se lleve a cabo todo este plan que aparece allí en el libro de Apocalipsis y de lo que nos hablan algunos escritos del Nuevo Testamento, pues del apóstol Pablo. Pedro también nos habló acerca del fin de los tiempos. Entonces es bien importante que entendamos esto. El anticristo entonces será la respuesta para todos los problemas de la humanidad. Va a ser, la guerra prepara eso, el establecimiento de ese reinado mundial, de este líder político, religioso, social, que va a traer mucha paz y prosperidad por un periodo, pero luego se va a quitar la máscara y se va a mostrar tal cual como es, ¿no? Entonces, la tercera cosa que las guerras hacen es que las guerras preparan también al mundo para el final. La última guerra que se va a llevar a cabo sobre esta tierra va a ser una guerra contra Israel. Muchas naciones van a descender contra Israel para destruirla y en ese momento va a ser la venida del Señor. En ese momento va a llegar el Señor con su ejército celestial y va entonces a juzgar a la humanidad de ese momento, ¿no? Entonces los que hayan quedado sobre la faz de la tierra
van a presenciar esa situación, esa cosa terrible que va a suceder. Tú y yo no estaremos, aquellos que hemos creído en Jesucristo, nos habremos ido unos años atrás, habremos sido arrebatados. Recuerde que Jesús dijo, yo me los voy a llevar, no los voy a dejar aquí, voy a llevármelos con mi Padre. Él está haciendo unas moradas, unas casas celestiales y ustedes van a estar conmigo para que donde yo esté, ustedes también estén. Entonces Cristo va a retornar a esta tierra. Eso es lo que hará que las guerras preparen ese advenimiento del Señor, su segunda venida. Y la cuarta cosa es que las guerras preparan al pueblo de Dios para la venida de Cristo. Eso también hacen las guerras. Nos preparan a nosotros como hijos de Dios para que podamos entonces predicar los rumores de guerras y las guerras y los planes de unificación, los chips y la vacuna a nivel mundial y todas estas cosas que se están hablando, lo único que hacen es que tú y yo aceleremos nuestra predicación, que le compartamos a la gente, les hablemos de lo que está pasando para que ellos puedan aceptar a Dios en sus vidas y no tengan que pasar por ese terrible proceso y tiempo de gran tribulación que le espera a esta humanidad. Tú y yo necesitamos predicar el evangelio, cuidar a nuestra familia, enseñarle a nuestros hijos, hablarle de estos temas para que ellos estén completamente entendidos de los tiempos y de las cosas que están por venir sobre esta tierra. ¿Cuál es el propósito del evangelio? ¿Cuál es? El predicar no es traer paz terrenal, ese no es el plan. Jesús no vino a traer paz a esta tierra, créamelo. La palabra de Dios lo dice, no he venido a traer paz. He venido a traer espada. ¿Por qué? Porque cuando Cristo viene a una familia, si una persona de la familia se entrega a Cristo, su vida cambia y los otros están viviendo en otro mundo, en otro reino. Va a haber un conflicto entre ellos porque no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. Por eso es tan bonito cuando una familia entera se entrega a Cristo, papá, mamá, los hijos, porque ahí todos están mirando en una sola dirección. Pero cuando es solamente uno de ellos, empieza la guerra, empieza el conflicto, empieza el problema. ¿Por qué? Porque la luz no tiene comunión con las tinieblas. Y eso es lo que sucede. Entonces el evangelio no es para traer la paz terrenal. El evangelio es para traer la paz en el corazón del ser humano. Para traer el reino de Dios al corazón del ser humano. Para que haya paz entre Dios y el hombre. Tenemos el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo. En la obra de Jesús en la cruz estaba reconciliando al hombre con Dios. Estaban dándose nuevamente la mano, estaban haciendo las paces. Cristo vino a reconciliarnos con Dios y luego nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Que hagamos lo mismo, reconciliemos a nuestros amigos, vecinos, familiares y amigos, los reconciliemos con Dios a través de la predicación del evangelio, para que haya paz en sus corazones. No va a haber paz en esta tierra, créamelo, las cosas se van a poner cada vez peor. Tenemos que buscar la manera de compartirle a la gente la paz de Cristo que llegue y llene sus corazones, ¿no? Entonces, el mensaje de los tiempos finales, pues no es un mensaje para nosotros asustarnos, para que tengamos miedo, para que estemos acobardados de lo que va a suceder. No. Este mensaje es para que tú y yo entendamos la realidad del mundo en que vivimos y los tiempos que estamos viviendo y de esa manera podamos preparar a nuestras familias para los últimos tiempos, para la venida del Señor, porque cada día está más cerca de lo que tú y yo lo escuchamos la última vez. Está cada día más cerca, la venida del Señor está a las puertas, ese reloj está ya marcando casi las 12, entonces tenemos que estar apercibidos, preparados y compartir con la gente el evangelio de salvación para que puedan entregarse a Cristo y vivir una vida completamente diferente, ¿no? Entonces quiero concluir con lo siguiente, para que tú y yo tengamos esta paz interior y esta tranquilidad. Lo primero que todo es que Dios está al control de la humanidad. El mundo no se ha salido de control, pareciera ser que el mal está ganando, ¿verdad? Y que el bien está perdiendo, pero no es así. Dios está totalmente
en su trono y al control de todo lo que está pasando. Dios es soberano de la historia, soberano de la humanidad, soberano de la eternidad, y todo está en su mano. No hay de qué temer, no hay por qué amedrentarse. Dios está al control. Eso lo tenemos que tener bien claro. No podemos comportarnos como si todo se estuviera saliendo de las manos de Dios y del control del Señor. No. No tenemos que estar ansiosos ni preocupados. Papá Dios está en control de tu vida, de tu familia, de tu economía, de tu salud, de tus cosas. Dios está en su trono y Dios es tu Padre y Él te va a guardar, te va a proveer, te va a sustentar. Así que no tienes que estar ansioso ni preocupado. Lo que sucede en nuestro mundo no nos puede agarrar tomar como si fuera algo extraño. No podemos verlo de esa manera. Debemos entender que todas estas cosas tienen que ocurrir para que los planes de Dios se puedan llevar a cabo, ese plan de redención, pero también ese plan de juicio se pueda cumplir. Entonces, es importante que entendamos eso, que el mal no está controlando totalmente este mundo, está en cierta manera influenciando y haciendo su obra, el mal, pero realmente el control de este mundo lo tiene Dios. El control de tu presente, de tu futuro y de todas las cosas lo tiene el Señor. Él solamente permite que el mal avance para que sus planes y los propósitos de Dios se puedan cumplir en este mundo. Entonces, en vista de todo esto que hemos hablado en este tiempo corto, los creyentes, entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos afirmarnos en la verdad, afirmarnos en la fe, afirmarnos en la palabra de Dios, para poder entonces vivir cada día entendiendo la vida y los tiempos que estamos viviendo y cuán cerca está de desenvolverse toda esta trama de la humanidad para llegar finalmente a la segunda venida de Cristo y al fin de este mundo. Entonces tenemos que anunciar el evangelio, tenemos que predicarle a la gente, tenemos que compartirle, así como Jesús lo hizo con sus discípulos y la gente que lo seguía a él. Tú y yo también tenemos que hacerlo, haciendo uso de lo que sea, de los medios sociales, de las comunicaciones, de la forma que podamos hacerlo, pero por favor comparte el evangelio, comparte las buenas noticias de salvación. La gente necesita escuchar el mensaje de salvación. Así que si tú estás en este día viéndonos y reconoces que necesitas a Dios, reconoces que en tu vida hay un faltante y que solamente Dios puede llenarlo, que quieres librarte de ese temor a la muerte o a las cosas que vendrán, yo te invito a que le entregues tu vida al Señor, a que tengas esa certeza de tu salvación, de tu libertad. Así que allí donde estás, por favor, haz esta oración conmigo. Di: Padre Celestial, hoy te entrego mi vida. Yo, Señor, me arrepiento de todos mis pecados. Yo reconozco que Jesucristo murió en la cruz para perdonarme y que resucitó para darme una vida nueva. Yo hoy acepto a Jesús como mi Señor y mi único Salvador. Gracias por darme la salvación, la eternidad. Te doy gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, si hiciste esa oración por primera vez, lo hiciste sinceramente y de todo corazón, hoy tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Eres un hombre, una mujer salvo, salva, y tienes una vida asegurada en la eternidad. ¿Qué tienes que hacer ahora? Bueno, habla con Dios diariamente. A eso le llamamos oración, hablar con Dios, platicar con el Señor. Lee tu Biblia, ese es el manual de vida. Eso es lo que Dios dejó, la carta de amor de nuestro Padre, para que le conozcamos, para que podamos entonces tener una relación con Él, para que nos hable a través de su palabra. Eso es lo que Dios quiere, una relación, no una religión, una relación con Él, de papá a hijo. Entonces, continúa viéndonos en línea, asistiendo a los servicios en línea, mientras nos reunimos ya en el templo. Número 2, ahí nos encantaría poder servirte y poder conocerte, y sería un placer pues poder tenerte allí con nosotros. Entonces, sería pues un gran honor que nos visitaras. Las personas que nos ven, que tienen una necesidad, una petición, alguna situación que está pasando en su vida ahorita, quiero pedirle por favor que nos deje un mensaje allí en los comentarios, nos mande un mensaje privado a través del Messenger, o de alguna manera nos haga llegar su petición. Por favor, déjenos saber cómo podemos orar por usted, cómo podemos ayudarle, cómo podemos servirle mejor. Así que déjenme orar por ustedes, por favor. Si tienen alguna necesidad, vamos a presentarla en ese momento delante de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias en este día.
En el nombre de Jesús nos acercamos a ti con fe, creyendo, Señor, que tú eres el único que puede ayudarnos, el único que puede sanarnos. En el nombre de Jesús clamamos a ti, Señor, por aquellas personas que están enfermas, aquellas personas que están con algún problema, una situación de salud. Padre, yo bendigo sus cuerpos. En el nombre de Jesús declaramos en este día, Señor, tu misericordia, tu favor, Padre, cubriendo esas vidas, Señor. Declaramos sanidad en el nombre de Jesús. Padre, gracias por proveerle, Señor, a aquellas personas que están pasando momentos críticos en el área financiera, Señor. Te pedimos que tú te glorifiques en sus vidas. Oramos, Señor, que abra los cielos, como has prometido en tu palabra, Señor. Abre los cielos sobre cada familia, mi Dios, para que tú les suplas con tu poder cada cosa que necesiten, Señor. Te doy gracias por derramar tu paz, por derramar tu bendición sobre cada corazón en esta tarde, Señor, y que este día, mi Dios, tu palabra sea, Señor, arraigada en el corazón de la gente y que pueda dar fruto en abundancia, Señor. Yo declaro hombres, mujeres fieles a ti, Señor, que cuando tú, mi Dios, nos llames, podamos estar, Señor, ardiendo, podamos estar, Señor, en fuego por ti, mi Dios, haciendo la obra, predicando tu palabra, Señor. Te doy gracias por cada familia de la iglesia. Yo bendigo, Señor, cada uno de los ministerios, de los pastores, de los siervos alrededor de todo el mundo. Padre, que tu palabra continúe siendo predicada para que miles y miles sean salvos en tu nombre. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues con eso hemos concluido la enseñanza del día de hoy. Una vez más, qué bueno que estás allí todavía, que estás atendiendo pues a esta enseñanza. Que Dios bendiga la palabra de Dios en tu corazón. Entonces, pues nos vemos la próxima semana. Recuerda, por favor, los días miércoles tenemos la Casa de Luz. Nos estamos conectando a través del Zoom. Si tú deseas hacer parte de las reuniones los días miércoles a las 7:30 de la noche que hacemos el discipulado, por favor mándanos un mensaje y te vamos a hacer llegar pues el link, la información para que tú te conectes allí en tu casa en vivo y podamos tener este tiempo de estudio. Bueno, mis queridos hermanos, familia y amigos, los bendecimos en el nombre del Señor. Que tenga una hermosísima semana bien bendecida y pues nos vemos en nuestra próxima transmisión en Iglesia en Casa de Luz a las Naciones. Que Dios me lo bendiga y pues que tenga un resto de tarde bien hermosa. Bendiciones. Thanks. Dankeschön. Arigato. Oh, I couldn't. Well, maybe just a bite. Oh, yeah! All right! Don't forget the interest.
brought the pie.